Como todos los meses queríamos tener la palabra de la doctora María Fernanda Petrucci, médica cardióloga. Ella es especialista en cardio-oncología. En la nota de hoy nos va a hablar sobre el cáncer de próstata. Bien, el cáncer de próstata es como el cáncer de mama en la mujer, es el más frecuente en hombres, pero no es la principal causa de muerte por cáncer, lo cual significa que los pacientes, la mayoría, no mueren por cáncer de próstata y que la supervivencia al cáncer de próstata ha mejorado como la supervivencia a otros cánceres. Entonces nos encontramos con pacientes que sobreviven y ahí aparecen los problemas cardíacos y la cardiotoxicidad, que es a lo que nos dedicamos los cardiooncólogos. La cardio-oncología no es cáncer de corazón como se piensa, sino es una rama de la cardiología que busca diagnosticar, prevenir y tratar las complicaciones de la quimioterapia y la radioterapia sobre el corazón. Esa es la cardio-oncología. Y hablando de cáncer de próstata, la edad promedio de diagnóstico en la Argentina es de 67 años y esto es muy importante porque ya son pacientes que a esa edad tienen hipertensión o tienen diabetes, obesidad. La obesidad es un gran problema en general, y el sobrepeso. El 60% de la población tiene obesidad o sobrepeso. El tabaquismo, sí, los pacientes que fuman. Entonces se diagnostica esta enfermedad en pacientes que ya tienen factores de riesgo para el corazón, ¿sí? Y el 60% tienen más de 80 años al momento de diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces es un desafío para nosotros cuidar el corazón de estos pacientes para que no tengan complicaciones por los tratamientos de cáncer de próstata. Para el cáncer de próstata se utiliza la terapia de supresión androgénica, que es una castración química. Lo que hace es bajar los niveles de testosterona en estos pacientes. Hay distintos tratamientos más nuevos, con menos toxicidad. Pero bueno, lo que hace bajar la testosterona en los pacientes es generarles aumento de peso, aumento de la grasa corporal, también le afecta a las arterias, genera que las arterias no se puedan dilatar, entonces genera hipertensión, también afecta a la glucosa, el azúcar en sangre, entonces puede generar o prediabetes, diabetes, o que un paciente con diabetes se descompense su patología. En ciertos pacientes puede generar un cambio en el electrocardiograma, que eso es lo que controlamos los cardiólogos. Y por último, es muy importante los pacientes que ya tuvieron un infarto o tienen stent puestos o una cirugía de revascularización, porque estas drogas pueden generar isquemia en el corazón, infarto. Entonces es importante que controlemos todo esto. O sea, los efectos de estas drogas son metabólicos, generan que, como dije, ¿no? Aumento de peso, colesterol, hipertensión, y que si un paciente ya tiene esta condición y no la tiene adecuadamente tratada, puede empeorar esa situación. Entonces, ante un paciente con cáncer de próstata que es diagnosticado, es muy importante que vea a un cardiólogo para evaluar cómo están esos factores de riesgo, si el paciente está adecuadamente controlado o no, y es una forma de disminuir los efectos de esta medicación. ¿Y qué paciente tiene que ver un cardio-oncólogo? Los pacientes, como dije, que tuvieron un infarto o que tuvieron un stent, una revascularización, sobre todo en el último año, antes de empezar el tratamiento nos tienen que ver. Después los pacientes que, bueno, como dije, tienen factores de riesgo y no están controlados, o que tuvieron un infarto, un evento hace mucho tiempo y no tienen controles cardiológicos, que a veces nos encontramos, sobre todo en gente añosa, gente que tuvo un infarto hace 15, 16 años y no ve un cardiólogo hace un tiempo. Entonces ese paciente es importante saber cómo está antes de que empiece con la medicación. Y si el paciente tiene dolor de pecho, tiene falta de aire o tiene palpitaciones, las palpitaciones es sentir el latido del corazón, que uno normalmente no lo siente. Bueno, esos pacientes tienen que ser evaluados por un cardio-oncólogo por todo esto que expliqué del efecto de las drogas, ¿sí? La prevención en este caso, doctora, es lo primordial. La prevención es lo primordial. Todos estos efectos se producen dentro de los primeros 6 meses de tratamiento. Entonces, bueno, la valoración inicial, porque ahí sabemos
cuál es el riesgo de este paciente. Nosotros en cardio-oncología usamos semáforos, que es algo fácil para el paciente porque le decimos estás verde, amarillo o rojo. Entonces ya con esa estratificación programamos cómo es el seguimiento. Después, dentro de los primeros 3-4 meses lo tenemos que ver y ahí le tenemos que pedir un análisis de sangre para controlar el colesterol, la diabetes, todo lo que dije anteriormente. Y dependiendo si el paciente tiene un cáncer de próstata con metástasis o sin metástasis, de eso va a depender qué tan prolongado es el tratamiento, porque hay pacientes que reciben esta medicación durante mucho tiempo. Entonces a ese paciente hay que controlarlo cada 6 meses para reducir y prevenir este riesgo, como vos decís. Hay desconocimiento en la sociedad de lo que significa la cardio-oncología, ¿no? Es un término bastante nuevo, se podría decir. A vos, como cardio-oncóloga, ¿qué es lo que más te asusta o necesitas alertar? A mí lo que más me asusta es, yo siempre digo los supervivientes, que son los olvidados a veces. Por suerte la sobrevida para el cáncer mejoró. Tenemos pacientes que sobreviven a melanoma, cáncer de pulmón, mama, que es un desafío también para nosotros porque esos pacientes ahora se sobreviven 8 o 10 años y eso antes no sucedía. Así que los supervivientes para mí son una población a veces olvidada. Me pasa en el consultorio que una paciente por ahí me dice, ahí tuve cáncer de mama, cuando ya le estoy por hacer el electro y no me lo había dicho, tuviste cáncer de mama, y ahí nosotros empezamos a hacer ciertas preguntas para ver qué paciente hay que controlar o no, o pacientes que tuvieron linfoma, pacientes que tuvieron cáncer en la infancia. Lo que más nos preocupa es el que está en tratamiento, bueno, el oncólogo nos deriva el paciente. Entonces, generalmente pacientes con cáncer de próstata que tuvieron infartos o problemas cardíacos son derivados para que lo evalúe antes de que inicie el tratamiento. O sea que eso está más protocolizado, pero tal vez este tratamiento prolongado o los que sobreviven son aquellos pacientes en los cuales podemos prevenir un problema cardíaco o lo podemos diagnosticar y tratar a tiempo. Así que eso es la población que nos preocupa un poco. Y la importancia de volver al consultorio, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de información que circula en las redes. Sí, se recomienda que todos los años quienes sobreviven a tratamientos oncológicos tóxicos tengan una valoración por un cardiólogo. Yo siempre digo, los pacientes, la mayoría se vuelven sedentarios, o sea, dejan de hacer ejercicio, esto es estadístico, y al dejar de hacer ejercicio aumentan de peso, y al aumentar de peso viene la diabetes, viene la hipertensión, viene lo que llamamos el síndrome metabólico. Entonces, ese control anual es una oportunidad para que nosotros reforcemos que quien fuma deje de fumar, que los pacientes hagan ejercicio, ver el laboratorio, ver cómo está el paciente con su colesterol, con el azúcar en sangre. A tiempo las cosas se pueden tratar mucho mejor y evitamos cosas más graves, ¿sí? Así que esa consulta anual es una oportunidad para la población en general, pero para el paciente que sobrevive a un tratamiento cardiotóxico, de evitar que tenga un ACV, que tenga un infarto, que tenga un problema cardíaco más adelante. Oportunidad, esa es la palabra exacta. ¿De qué manera se pueden poner en contacto contigo? Bueno, yo trabajo en la unidad de cardiología clínica que queda en Rawson 1774. Se pueden comunicar por WhatsApp o pueden pedir el turno por la página web, que es bastante simple. Y mi Instagram es Dra. Fernanda Petrucci.